el aprendizaje dialógico desde las tertulias literarias en esta oportunidad? Roberto. Yo creo que lo que hace básicamente el aprendizaje dialógico es lo que llamamos el giro dialógico. El aprendizaje dialógico parte de un giro que está viendo a nivel cultural, a nivel social. Acabo de poner un Jamboard para que quien quiera pueda también introducir sus respuestas, sus dudas, sus comentarios. Decía de que el giro dialógico consiste en que las personas ya no domina el que manda la jerarquía, sino empezamos a ver una igualdad de poderes. Entonces, ¿a qué quiero ir? A que la comprensión lectora, las habilidades importantes que hoy en día están requeridas para sobrevivir en la sociedad actual, que en verdad no son solo esas, Godiardo, hoy en día sabemos más. El reciente estudio del Foro Económico Mundial de este año, 2021, decía lo siguiente, que las habilidades realmente que son para el trabajo hoy en día son el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, que para eso ya lo sabemos hace tiempo. Entonces, hay otras habilidades que son hiperurgentes hoy en día. Pero bueno, respecto a la comprensión lectora, la gente va a leer lo que quiere realmente. Entonces, el gran error que cometemos es obligar al niño, o sea, hay metodologías tipo metodología Montessori donde tú puedes leer un niño que está leyendo perfecto a los 3 años. Y que, o sea, si el niño quiere leer, que lea a los 3. Si quiere leer a los 2, que lea a los 2. O sea, déjalo ser. El problema es cuando obligamos a la gente. Y obligamos a la gente a que lea lo que queremos que lea. Entonces, ahí cometemos errores serios porque en lo dialógico lo que se busca es que la persona encuentre sentido en las cosas, que la gente crea y le encuentre una relevancia, me hace sentido a mí. Y lo que hemos construido es una escuela a espaldas de los intereses del niño, a espaldas de su vida, a espaldas del mundo real también. Entonces, tenemos que reconstruir la escuela y los profesores no son los culpables es el sistema, porque el profesor que hace un mundo paralelo al mundo real, un mundo falso, obviamente, que nadie quiere vivir en la falsedad. Cuando el profesor construye un mundo paralelo es porque también a él se lo han hecho. Él viene de un espacio llamado universidad, donde lo han formado de esa manera, a espaldas de la realidad, contextos también no relevantes para él. ¿Cuántos profesores son apasionados y les brillan los ojos? ¿Cuántos profesores son Leonardo da Vinci, que les apasiona todas las materias? No es así, mucha gente no vive eso. Y él también viene de un sistema educativo que también le han hecho ese mismo daño. Entonces, no le pidamos peras al olmo, o sea, el sistema no está hecho para hacer peras, el sistema no ha sido diseñado para generar aprendizajes, para generar que los niños aprendan realmente. El sistema ha sido básicamente hecho para guardar, para controlar, custodiar y clasificar personas. Esos son los tres fines que el sistema generalmente hace. El aprendizaje no es un fin del sistema en cuanto a diseño, porque si vemos el CAGIE, cómo se cierran las notas, todo está en función a la administración pública, no en función al niño. Entonces, aquí son dos elementos. El sistema no ha sido hecho para aprendizajes y no se le puede pedir peras al olmo. Entonces, tenemos que reconstruir un sistema nuevo. Y en segundo lugar, tenemos que ver el docente. El docente tampoco no lo hace por malo. Él reproduce justamente lo que le han dado a él. Nadie le dijo que era hermoso la libertad. Nadie, ni siquiera cuando lo capacitan. A veces el OGEL llega con temas obligatorios y el OGEL tampoco le pregunta, hermano, amigo, compañero, ¿qué te interesa? ¿Qué te apasiona? Yo quiero estar para ti. Yo voy a estar para ti en ese tema que te interese, ya sea el problema de teorema de Pitágoras, yo estaré para ti, el tiempo que haga falta, si le tienes miedo, no le tengas miedo. O para habilidades más complejas de redacción, yo estaré para ti. Entonces, el mismo docente no ha vivido experiencia. Tenemos que empezar a hacer que el docente viva experiencias, uno, donde se respete su dignidad como persona, donde él se sienta respetado, para que él también respete al niño. El docente reproduce lo que hacen en él. A él le jalamos de los cabellos con las evaluaciones, sin sentido a veces, lo jalamos de los cabellos con pedir planificaciones, etcétera, y evidencias que ahora se pide bastante. Y el docente al final jala el cabello al niño, al final es una jalada de cabellos mutua, porque hay otro que jala los cabellos a la UGEL también, que violenta a los especialistas, violenta a los directores de UGEL, violenta a los directores regionales. Entonces, vivimos una cadena de violencias, que lo dialógico justamente es parar esas violencias hegemónicas de jerarquía y empezar a trabajar una igualdad. Pero para eso lo que tenemos que hacer es que el docente viva. El docente tiene que vivir de primera mano, que alguien le diga con amor y con respeto es qué deseas aprender, qué deseas leer. Por eso, temas tan simples como la comprensión lectora, cuando son impuestos, no ocurren. No ocurren, y tenemos niños de cuarto, quinto grado que no leen, porque efectivamente no leen, porque no le dan cosas que le hagan sentido, pero si le hace algo que le hace sentido, no sé, sus videojuegos, las cosas que le interese,
De repente ese niño está leyendo la verdad es mucho más, mucho antes de lo que uno pensaría. Lo mismo con matemática, lo mismo con otras áreas. Obviamente todo esto amparado con la mejor evidencia científica, ¿no? O sea, hoy en día la evidencia científica, las neurociencias va descubriendo, había mucha discusión en educación, el método comunicativo textual, el método global, que el chico encuentra el sentido, pero hay bien poca evidencia científica al respecto. Es algo interesante, cómo hasta los curriculeros han creado un mundo donde dice lo global versus el coquito, que era aprender por silabeo, aprender por el método de lectoescritura, aprender el método analítico, que es desagregar las palabras, cuando ya hay muchísimos estudios hoy en día, de 2020, 19, la evidencia es muy gruesa y se las puedo compartir, donde el método analítico realmente no solo mejora la decodificación, sino también mejora el tema semántico, o sea, comprenden el significado de las cosas. Entonces, voy a dos cosas, la libertad de aprender, pero también empezando a usar más bases científicas, o sea, tenemos que tener una práctica basada en la evidencia y a veces eso no ocurre. La evidencia científica, en este caso para la lectoescritura. Entonces, yo sé que hay muchas críticas respecto al método global y analítico, pero el método analítico es el que tiene más sustento de que sí genera aprendizajes de los estudiantes. Gracias, Roberto. Hay dos cosas a colación que me ha venido a mis pensamientos, justamente también conversando con nuestros colegas, amigos, colegas docentes también, maestros y maestras. En un momento discutíamos y llegábamos a algunas conclusiones indicando que, por ejemplo, el enfoque por competencias es hermosa, por ejemplo, ¿no? Es una de los enfoques que te ayuda a desarrollar esas competencias que tiene el niño, que tiene la niña, que tienen los estudiantes en general. Los enfoques de las áreas son muy interesantes, por ejemplo, todas las áreas, por ejemplo, en Claro, comunicación vemos el enfoque comunicativo, cómo se trabaja, el enfoque de indagación, el enfoque, etcétera. Cada, o sea, el currículo tiene puesto tiene varios enfoques que son interesantes, ¿no? En ciencia de tecnología, en sociales, en fin. Sin embargo, todo este espíritu del cual está el cual se embarga el currículo muchas veces no encaja con el sistema administrativo. El sistema administrativo de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo en general, sigue todavía enmarcado en un enfoque tradicionalista. Y esto es uno, por ejemplo, y llegamos a algún momento a decirnos, por ejemplo, ¿no? Dentro del enfoque decimos que debemos de trabajar, de los enfoques transversales, ¿no? Vamos a trabajar el respeto, la igualdad de género. Sin embargo, las escuelas se siguen construyendo con cuatro paredes, con sillas y mesas que todos tienen que estar pues de manera vertical y el docente sigue estando adelante. Por ejemplo, si nuestro enfoque por competencia nos dice que hay que trabajar, o sea, y los grandes pensadores quienes nos han alineado en el tema del constructivismo, ¿no? La construcción del conocimiento, por descubrimiento, etcétera, de teorías que justamente hacen de este constructivismo que sea pues una de las teorías que está rigiendo en estos momentos para el aprendizaje de nuestros estudiantes, desdiga muchas veces del sistema administrativo, como es CIAGIE, por ejemplo. El CIAGIE todavía no recoge realmente lo que el niño aprende. Las escuelas siguen construyéndose todavía de esa manera, ¿no? Tan igual como hace pues muchísimos años, o sea, vuelvo a recalcar, o sea, la conclusión a la que llegamos era que los enfoques muy bien, el currículo muy bien, te dice una cosa, pero cuando a la hora de realidad las escuelas siguen construyéndose, no tienen mobiliario adecuado, no está implementado para desarrollar todas estas competencias en el marco de estos enfoques que nos indican, ¿no? Entonces, por ahí una crítica de alguna manera constructiva que hay que ir pensando cómo podemos hacer que nuestro sistema educativo responda a todas estas problemáticas y vaya en sintonía con el tema administrativo, estructural, ¿no? Del sistema educativo en general. Y otra de las cosas sí, que decías, Roberto, ¿no? Una de las problemáticas de nuestras instituciones educativas es que no sistematizamos, ¿no? O sea, en los colegios, por ejemplo, hay muchísimas buenas experiencias. Nuestros maestros, maestras, trabajan muchísimo, desarrollan, pero no sistematizamos el trabajo. Entonces, en un año no podemos mirar los resultados para poder indicar qué proyectos podrían seguir yendo y mejorándolas, qué proyectos de repente se pueden fusionar con otras o qué proyectos simplemente no van, ¿no? Entonces, eso es uno de los talones de Aquiles en todas nuestras instituciones y creo que hay que fomentar eso, pues, de la innovación, el recojo de información y la sistematización para poder ir mejorando sobre el trabajo que uno desarrolla, ¿no? Bien, hasta ahí, Roberto, te quería comentar una de las experiencias que tuve de participar en una tertulia eh, dialógica literaria. El año 2018 tuve la oportunidad de viajar a
Ayacucho, más adelantito a Chincheros, a un colegio, a un centro rural de formación en la alternancia, Nuestra Señora de Cocharcas, no sé si te haces, ¿sí? En Chincheros. Y llegué, y esa tarde, llegué por la mañana, y esa tarde, después del almuerzo, tenían tertulia literaria. Era realmente mi primera vez que participaba de una tertulia literaria, y me quedé o sea, sorprendido realmente cómo es que estos chicos ya llevan la institución aplicando tertulias literarias, ya llevaban ya buenos años, 2 años aproximadamente, y ya las tertulias literarias eran parte de la institución, estaba institucionalizada, tenía sus horarios de trabajo, los chicos ya sabían los procesos y los pasos que debían de seguir para desarrollar sus tertulias literarias dialógicas en la institución educativa. A partir de ahí es donde nace también mi emoción y poder desear ver cómo podemos ir implementando en nuestra provincia, a nuestra Amazonía también en otros colegios. Y aquí también tenemos en San Martín y aquí en Loreto algunas instituciones que ya están empezando con las tertulias. Cuéntame, ¿cómo está la experiencia? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué experiencias exitosas tenemos con respecto a la implementación de esas estrategias dialógicas de aprendizaje, ¿no? Sí, gracias por la palabra. Algunos comentarios previos a lo que ibas diciendo tú y entramos a lo que tú dices, cómo estamos ya avanzando respecto a estos impactos con las tertulias. La primera era que es bueno primero que reconozcamos que la enseñanza por competencias es como pedirle peras al olmo al sistema, es decir, el sistema no ha sido diseñado para enseñar por competencias. Recordemos que el sistema es un diseño del año siglo XVIII-XIX, donde el Federico II de Prusia, un dictador, diseña un lugar para tener espacios de control de las personas y ahí nace la escuela que la conocemos tal cual. Entonces, ni siquiera había fundamento científico luego. Entonces, el tema, por ejemplo, de las horas pedagógicas, que fue inventado en 1920 por la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza, que así se llama en español, ellos inventaron la fórmula de 45 minutos, 50, ¿no? Entonces, y hoy en día ellos reconocen que esa fórmula no tiene ningún sustento científico, ningún sustento pedagógico para nada, y todos sabemos de que un chico no aprende en esas horas, pero es práctico para poder pagarle al docente las 20 horas a eso, pero en verdad sabemos que esas horas nadie aprendió, no sé si nada, pero no aprendió. Entonces, primero es, ¿qué hacemos cuando somos parte de un sistema que no ha sido diseñado para el aprendizaje? Fue diseñado solo para inculcar el amor a la patria, los símbolos patrios. En ese momento las escuelas nacen también con un fin de forjar la idea, la identidad de ideas nacionales en todos los lugares que se va creando la escuela. En la escuela, me refiero pública, generalizada, nace para que se fortalezca la identidad nacional. Una de las cosas más importantes era eso, o sea, porque eran muchos pueblos divididos. Entonces, ¿cómo los unimos? Los unimos con algo llamado escuela, donde los vamos a adoctrinar. Una de las adoctrinaciones fue con los símbolos patrios. Se inventan los símbolos patrios en casi todos los países, la bandera, el himno, y se canta todos los días. Es una manera de adoctrinar en función de una idea de nación. Entonces no nace para aprender, nace para adoctrinarte, luego nace para guardar a los chicos en un lugar para que los papás puedan ir a trabajar, porque por cerca de 90.000 años hemos vivido desde que somos especie, Homo sapiens, tenemos cerca de 100.000 años como especie. Recién hace 13.000 que descubrimos la escritura, perdón, la agricultura, y recién hace cerca de 200 que los hijos se separan de los padres. Hasta hace 200 años, siempre los humanos hemos sido parte de la familia todo el día. No había una separación. Por ahí me iba con papá a ayudarlo a trabajar, por ahí me enviaban de aprendiz a un lugar, pero volvía a la familia. Entonces, ese desmembramiento familiar ocurre porque hay la industrialización, que lo que genera es que la gente migre de las ciudades al campo y generen grandes industrias y tengan que trabajar, hace que la familia se separe y no puedas llevar al hijo obviamente a una fábrica textil, a una fábrica, no, el hijo se corta la mano si lo llevo. Entonces el fenómeno de la escolarización, vuelvo a repetir, nace con un fin, uno, de adoctrinamiento político para que tengas parte de unidad de nación. Entonces su fin no fue ese, por eso marchamos, y se acuerdan todos lo que hemos sido hasta parte de esa idea de escuela, ha sido para todos, teníamos himno nacional, patria, bandera, todo ese tema que lo hemos vivido. Y luego un lugar para guardar a los chicos. Y tercero, lo que se quería es, bueno, darle algunas habilidades, que sepa leer y escribir. O sea,
darle un poco de lectura y escritura, ¿no? Y que memorice algunos algoritmos. El algoritmo uno más uno se memoriza, el 2. O sea, ahí no hace falta de un razonamiento tan complejo. O sea, memorizar el algoritmo 2 por 2 es memorización. O sea, la matemática que se pedía en ese momento y la comprensión lectora que se pedía en ese momento eran básicamente habilidades básicas para, digamos, sobrevivir. La escuela, tal y como la conocemos, fue creada para eso y funcionó para eso. O sea, sí sirvió, porque todos los que están acá se sienten peruanos, que se sienten que somos con una bandera, una escarapela, cantamos un himno común, gracias a la escuela. Logró, o sea, hay que reconocer sus logros. Sí logró adoctrinarnos. Todos sabemos el himno nacional. ¿Sí o no? Sí, ahorita digo, cantemos, somos libres, se lo saben todos. ¿Dónde lo aprendiste? En la escuela. Ya, eso lo logró, primer logro. Adoctrinamiento político. Segundo, el tema de guardarte. Sí, te guardó porque tu papá tenía que ir a trabajar, logró guardarte en un lugar. Tercero, sabes sumar uno más uno. Sí, todos sabemos los algoritmos básicos. Logró su objetivo para eso, pero para lo que ya quiere el siglo XXI, que es lo que acabas de mencionar, que es enseñanza por competencias, que es el currículo nacional, que es complejísimo, que es pensamiento crítico, aprender a aprender, todo el tema del ambiente, etcétera, no lo sé, mil competencias y habilidades más que se pide hoy en día, para eso no fue diseñado. Y para eso no va a dar nunca resultados. Por eso siempre que preguntan por qué no tenemos resultados, porque no ha sido creada para aprendizajes profundos. Ha sido creada para esos dos aprendizajes básicos de memorismo de algoritmos básicos. Para eso fue creada. Entonces, hay que tratarla con cariño a la escuelita, hay que decirle, escuelita querida, te agradezco por lo que has hecho por mí. Le das un abrazo, pero tienes que decirle, te tengo que despedir, o sea, a ti escuelita, y tengo que crear otra cosa que ya no eres tú probablemente, que sea otra cosa. ¿Cómo será un lugar donde los niños, uno, como dice la competencia 29, gestionan de manera autónoma su propio aprendizaje? ¿Cómo será? ¿Cómo es un ambiente donde yo puedo gestionar de manera autónoma mi propio aprendizaje? Probablemente sea un lugar donde no haya ni salones, probablemente sea un lugar donde no haya ni patio, probablemente sea un lugar donde ni siquiera haga falta un edificio escolar, de repente haga falta que esté comunicado con alguien, pero ni siquiera hace falta una escuela como tal para gestionar mi propio aprendizaje. Entonces, de repente una reunión vía Zoom de vez en cuando con mi profesor para decirle cómo estoy gestionando mi propio aprendizaje de manera autónoma. Entonces, ese diseño tenemos que inventarlo, ¿no? Tenemos que ver dónde, cómo creamos ese nuevo espacio, yo no quiero llamarlo escuela, ese nuevo espacio que será realmente de aprendizaje, donde se aprenda por competencias, tenemos que pensar. Entonces, primera idea es, la enseñanza por competencias es como pedir peras al olmo. El sistema no te la va a dar, no le pidas al sistema eso, porque no puede. Por lo tanto, lo único que queda es que tenemos que crear nosotros el nuevo sistema. Tenemos que generar un movimiento social con una sana rebeldía para custodiar al niño, para custodiar el aprendizaje del niño. Entonces tenemos que empezar a ver, ustedes que están adentro, yo por eso te admiro a ti, Godeardo, y a todos los compañeros que están en el sistema. Yo no estoy dentro del sistema como tal, yo no estoy en este momento en el sistema dentro, ustedes sí, entonces ustedes pueden ver, yo desde fuera veo, obviamente, pero ustedes desde dentro ven dónde ese barco tiene fallas, dónde hay grietas. Y esa grieta que tú ves, compañero, compañera, especialista, compañero director, compañero profesor, esas fallas del sistema tienes que aprovechar para meter la buena pedagogía, para meter una pedagogía que es justamente por competencias, que es la del respeto. Porque para mí enseñar por competencias son cuatro cosas. Enseñar por competencias es, uno, una competencia es aquella que te ayuda a conocerte a ti mismo como persona. Una competencia es aquella que me ayuda a ayudar a otros, a cuidar de otros. Una competencia es aquella que me ayuda a mejorar el mundo. Y una competencia es aquella que me ayuda a aprender, a que yo pueda seguir aprendiendo. Esas cuatro cosas son una competencia. Entonces, tú tienes que ver dónde esas cuatro cosas, que es una competencia realmente, puedas meterlo. Actualmente el sistema no se puede meter la competencia, es imposible. Pero tú tienes que ser ahí astuto. Por eso tu rol es que te sientas como un vigía, un custodio del buen aprendizaje, para que grieta que veas, metes el buen aprendizaje. Ustedes son los que van a salvar al Perú, ustedes son los que van a salvar al sistema, pero porque son topos, tienen que sentirse topos en el sistema. Ustedes no son del sistema, ustedes son parte de un movimiento de la alegría, un movimiento de la libertad por el aprendizaje, un movimiento de la enseñanza por competencias. Entonces ustedes tienen que sentirse cuando entren al sistema, ya sea como designado o nombrado, yo no soy de esto, yo no soy del viejo sistema, yo soy del nuevo sistema, del nuevo. Entonces yo tengo que ver dónde hay debilidades. Por ejemplo, tú, Godiardo, por ejemplo, puedes mirar ya, veo, hay una normativa del plan lector. ¿Ya? ¿Cómo hago para poner ahí un aprendizaje liberador en la normativa? Ah, ya sé, las tertulias.
Por ejemplo, trabajamos las tertulias literarias, que es una manera rebelde del sistema. El sistema no quiere gente con pensamiento crítico, quiere gente homogénea para poder controlarla mejor, obviamente. Entonces, en la tertulia literaria desarrollamos pensamiento crítico, diálogo, escucha. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Es, bueno, yo voy a decir que sí trabajo el plan lector, pero estoy haciendo tertulia literaria. Entonces, la tertulia al final es eso, es como que esas grietas que el sistema te va diciendo, aprovechemos cualquier grieta. Entonces, porque si vemos en las tertulias, por ejemplo, es una de tantas estrategias dialógicas, hay muchísimas más, donde puedes ver que si el chico aprende, está feliz. Un ejemplo concreto, te cuento, Godo, es, en las tertulias literarias un profesor puede tener clase toda la semana y el día que hace tertulia, todos los chicos prenden la cámara. Y tú dime, ¿en qué reunión de UGEL han prendido la cámara? Y aquí sincerémonos, ni los profesores prenden la cámara. Nunca aprenden porque están haciendo otras cosas, o porque no tienen ganas, no se involucran, porque no los llamamos a involucrarse también. En las tertulias literarias, los niños jóvenes prenden la cámara y ven cómo consiguen datos, megas, pero están con la cámara prendida. ¿Qué significa ese detalle? Tú dirás, pero es un detalle sin importancia. No, no es sin importancia porque el profesor que me está escuchando sí sabe que los chicos no prenden la cámara. ¿Qué hace que un chico esté dispuesto a encender la cámara? No por obligación, ojo, porque yo también puedo obligar y te pongo cero si no prendes la cámara. No por obligación, sino porque él quiere realmente encender la cámara. ¿Por qué lo hace? Porque siente quizás, uno, que es un espacio donde sí, él quiere que lo vean, él quiere ver a otros, él quiere intervenir, que lo vean interviniendo. Entonces, ¿qué espacio tan bonito se ha generado en una tertulia literaria dialógica para que un chico que en toda la semana no enciende la cámara, es más, y a veces pone excusas para no conectarse, dice no tengo datos, no puedo, el profesor, prende su cámara y habla, interviene y dice, hemos leído, no lo sé, El Quijote de la Mancha o Fábulas de Esopo, un cuento, me identifico con esto, profesor, compañeros, esto genera en mí, esto he vivenciado en mi vida, lo conecto en mi vida con esto, ahora que estoy viviendo esto, etcétera. Entonces, ¿qué les estoy mostrando? Que tampoco que traer estrategias rebeldes al sistema, no es necesario romper las escuelas, no es necesario desarmar los colegios, pero sí ser astutos y es ver, lugar que puedas, métele la buena pedagogía. Lugar que puedas, métele lo que es la enseñanza por competencia. Aquí ya te dije, son 4 cosas, vuelvo a repetirlo. No es competencia si no me ayuda a conocerse a mí mismo, si no me ayuda a cuidar de otros, si no me ha enseñado a que yo cuide del hermano, si no me ha ayudado a mejorar el mundo, cómo he mejorado mi barrio con eso que he aprendido, mi barrio, mi entorno más cercano, mi casa, y cómo he generado mi propio aprender a aprender, que yo mismo me he gestionado y yo mismo me he generado nuevas preguntas para seguir aprendiendo. Entonces, esas son los 4 fines, las 4 características de una competencia que tú tienes que entender siempre y ver cómo la metes, cómo la metes. El sistema no va a querer que la metas, el sistema va a hacer lo imposible para que lo metas. Para ti especialista, para ti director regional, para ti hasta para ti ministro de educación, porque el tema no se trata de personas de la sede central. Ustedes van al Ministerio de Educación y lo que acabo de hablar piensan igual que yo, pero sin embargo el sistema tiene una vida propia, es como una argamasa me pongo a pensar, es como una masa gigantesca, como una gran telaraña que tiene vida propia, con hilo, y cada hilo es una normativa. Son miles de normativas, y todas buscan ahí controlar y tener vida, ¿no? Y esa normativa va avanzando y hace que justamente puede entrar un ministro bueno, no se trata de quién está el poder, puede estar un profesor bueno, pero hace que él no, está diseñada para no generar aprendizaje, está diseñada para matar el aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que ser astutos es que esa argamasa, como no tiene vida propia, nosotros sí tenemos inteligencia, apenas salen esas normativas, nosotros tenemos que ver cómo sí introducimos esos 4 fines. Y estaremos felices porque un niño, uno, que pasó 3 años de inicial, más 11 de secundaria, son 13 años, 14 años con nosotros y pueda salir diciendo, gracias a ti, lograste sacarle la vuelta al sistema y me conozco a mí mismo. ¿Cuántos chicos no se conocen todavía? No se conocen. Y no puede ser que pasaron 13 años y no siquiera saben quién son.
qué son capaces de dar, cuáles son sus límites a nivel emocional, a nivel intelectual, nada. Ni siquiera saben qué temas pueden dominar bien, cuáles son sus gustos a nivel de áreas, no lo sé. Segundo, el chico puede decir, gracias a esos 14 años yo aprendí a cuidar de otros, a cuidar de mi compañero. En una tertulia literaria, por ejemplo, hacemos mucho que haya solidaridad. El chico habla, pero también él aprende a dejar de hablar. Él aprende a dar, a ceder el turno, a ser solidario en el aprendizaje, a decir, ya no voy a hablar yo, que hable mi compañero, porque obviamente una tertulia son 30 minutos y son 25 30, no van a hablar todos, tiene que haber gente que guarde silencio. Aprende a ser solidario con esos pequeños detalles, o con grupo interactivo, que invito a que también haga grupos interactivos en pandemia, es muy bonito también hacerlo. Ya googleen y miren que es un grupo interactivo, es una actuación educativa de éxito de comunidades de aprendizaje. Entonces, aprendí a cuidar de otros gracias a ti, colegio, a cuidar a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Y tercero, aprendí a mejorar el mundo. Entonces, que sientan que no estuvieron encerrados fuera del mundo, sino estuvieron mejorando el mundo, ¿no? Y hoy, por último, obviamente, gracias a ti, colegio, aprendí a aprender. Entonces, ustedes saben mejor que nadie que la pandemia ha desnudado que la competencia 29 nunca se estaba dando, porque se cayó el colegio, vino la pandemia y los chicos se supone que los habíamos aprobado en la competencia 29 y sin embargo en la práctica no estaban aprobados porque no podían gestionar de manera autónoma su propio aprendizaje. Es decir, habíamos estado mintiendo, tenemos que reconocerlo con todo cariño, entre gitanos nos vamos a leer las cartas. Habíamos estado mintiendo. ¿Por qué? Porque no gestionaban de manera autónoma su propio aprendizaje cuando cayó la pandemia. Es decir, habíamos pasado quizás rápidamente las evaluaciones y decíamos que sí, la 29 lo estaban cumpliendo, y sin hablar de las competencias. Entonces, esas cosas que nos han desnudado también, que sean un motivo para que nosotros empecemos a ser más rebeldes, más apasionados por custodiar al niño realmente y al joven, ¿no? Roberto, Sí. ¿y cómo sería ese volver al colegio ahora, que se está empezando a dar ya la semipresencialidad de muchas instituciones educativas a nivel nacional? Por ejemplo, aquí en Loreto ya nuestros colegios en la ruralidad están ya con semipresencialidad, al menos desde medio año, la mayoría. Y en la zona urbana, en las ciudades, en las urbes de la Amazonía y también en las ciudades ya que conocemos, ¿no? Que están en las grandes urbes de nuestro país, ya están volviendo los chicos. Después de todo este proceso que se ha vivido, ¿no? Después de todo esto, esta difícil situación, pero también de mucho aprendizaje y descubrir nuevas formas de aprender, ¿cuál sería ese regresar? O sea, ¿cuál sería ese ambiente idóneo? A ver, ¿cómo te podría decir? ¿Cuál sería ese colegio ideal al que tendrían que regresar nuestros estudiantes? ¿Qué características tendrían que tener ahora después de todo este proceso? Primero, no sé si les ha pasado alguna vez cuando estás en tu casa y estás tenso y apurado porque tienes que ir, no sé, a una reunión y a veces, apúrate hijo, no tienes tiempo para escucharlo porque estás apurado y tú quieres a tu hijo, pero lo apuras porque tienes tu urgencia, ¿no? Entonces, siento que lo que puede pasar es que más que estar pensando en la persona, estemos apurados porque bajo la palabra recuperación significa uso, significa que han perdido todo el año. Entonces, vamos a empezar estresados, nosotros profesores, y bajo el tema de emergencia educativa, ¿qué es una emergencia? No, en emergencia no estamos felices, en emergencia, ahorita hay una emergencia en tu casa y todos estamos estresados, ¿no? La emergencia, ¿a qué te asocia la palabra emergencia? Te asocia a estrés, no es a felicidad. O sea, ¿acaso dices, voy a una fiesta de emergencia? No existen las fiestas de emergencia. En el hospital la parte de emergencia es la triste, donde la gente llega con el cuchillo, con la cabeza cortada, ¿no? Es horrible, o sea, trabajar en emergencias es estrés. Entonces, la emergencia educativa lo que te está diciendo es generar aprendizajes donde nadie va a aprender. Porque yo entiendo la palabra lo que significa es el fin moral de que hagamos, pero siento que tenemos que tener cuidado de un estrés sin sentido y que estresemos a los chicos donde apura, 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 tenemos que atragantarte. Dale, come rápido, abre la boca nomás y ya te voy a dar de comer, ya, come, 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 porque me debes matemática uno, matemática 2, El matemática afán de 3. recuperar, ¿no? Sí, entonces Supuestamente eso los es lo aprendizajes peor. perdidos, ya. Es lo peor. Lo peor es que ningún especialista, y si el gobierno te obliga, ahí viene el rol justamente de un especialista, de un buen jefe de mujeres, protege a su gente. Si el gobierno, con buena intención, dice emergencia, planteame mi plan, ¿cómo por semana vas a aprender en semana uno álgebra, uno al 2 variables con 4 dígitos, factorización en semana? O sea, tú tienes que decir, ya está bien, voy a ver cómo te lo justifico después, pero no voy a violentar a mis profesores. Porque lo primero es bienestar emocional. ¿Cómo sería volver a ese colegio? Es
Primero, ¿cómo estamos? Buenos días. Nada de ya, apurados, apurados, ya, saquen su cuaderno y rápido, factorización. Es lo peor. Primero, ¿cómo estás? Porque tienes niños que están llegando que han muerto sus dos papás. Y es una falta de respeto que atiendas a alguien que han muerto sus dos papás y es hijo único y se ha pasado muchísimo. Entonces, no podemos volver así. Entonces, primero es respeto. ¿Cómo estás? ¿Qué has aprendido todo este tiempo? Has aprendido muchas cosas, pero hay que servirlas. O de repente ponerle, decir, mira, aquí está el currículo nacional, 29 competencias. 29 competencias. Juanita, ¿cuáles crees que tú ya has vivido estos 2 años? Ah, profesor, yo creo que es esta. Genial, has vivido 4. Muy bien. Esa que sí, yo creo que esa las he aprendido a dominar mejor. Ya estas, ¿qué te parece si avanzamos con estas? Te propongo, elige la que tú quieras. Libertad de elección. Demos libertades. Y en segundo lugar es el tema de hagamos estrategias simples pero potentes. O sea, no nos hagamos bolas con grandes planificaciones de sesiones. Hagan tertulias, de verdad, tertulien todos y miren la riqueza, por eso lo digo yo, pero vívanlo en un colegio. Salgan al patio a tertuliar. La tertulia aprendes cognición avanzada, porque leemos clásicos de la literatura. Entonces, lees tu buen Quijote de la Mancha, tu buen, no sé, Dostoyevsky, lo que tú quieras. Lees literatura con vocabulario exigente, te genera comprensión lectora, aprendes convivencia, aprendes como 8 competencias del currículo nacional se viven en esta. Y otras metodologías como las redes de tutoría, tenemos varias metodologías que te podemos compartir, pero en esencia todo se reduce a tengo que escuchar a la persona, no puedo apurar a la persona. La mejor manera de volver al colegio es no volver a hacer más de lo mismo. Pero el profesor va a hacer más de lo mismo si el especialista del objeto le pide más de lo mismo. Entonces, tenemos que ser un equipo. El ministerio, por propia inercia, va a seguir presionando. Son cerca de 20 direcciones nacionales. Cada quien va a presionar a su manera al ADRE y al UGEL. Entonces, él no va a cambiar probablemente, por más que él quiera cambiar. O sea, él en cuanto a entidad, como hoy expliqué, es como una masa, ¿no? Pero creo que las mujeres sí tienen ese poder de decir, basta, basta, o decir, no voy a hacerlo tal cual, voy a hacer, como ya dije, hay que ser topos en el sistema, voy a hacer una adaptación, voy a hacerlo de esta manera, porque para mí lo importante son esas 4 cosas que ya les repetí. Conocerme a mí mismo, cuidar de otros, mejorar el mundo y aprender a aprender. Entonces, esas 4 cosas yo sé que mi mujer la va a vivir, porque para mí eso es vivir competencias y realmente vivir eso verdadero aprendizaje, y voy a hacer que eso las escuelas empiecen a vivirlo. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que planificarlo hombro a hombro, especialista y director, especialista y docente. Hermano, ¿en qué te ayudo? No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Muchos profesores tienen miedo, porque tenemos una tasa de morbilidad mayor, tenemos profesores de 50 para arriba, tiene miedo quizás en el colegio no, pero tiene miedo del transporte, que se contagien de la variante Delta. Entonces hay un temor generalizado. Muchos profesores están pidiendo nuevamente su reasignación a sus plazas de origen para poder evitar el desplazamiento. O sea, ahí tenemos que entender mucho al docente. Docente que está feliz, feliz en el buen sentido, que se siente respetado, acogido y no presionado con cosas sin sentido, papeleos, papeleos, papeleos. Es docente que también trata mejor al chico y al estudiante. Entonces, eso es un poco mi esquema de cómo sería ese volver al colegio con mucho respeto. Y una última cosa es el de tecnologías. Ese volver al colegio tienes que ya dejar entrar los celulares. Yo sé que ha habido mucho siempre temor por los chicos. Uno dirá, zonas rurales, todos tienen celulares. O sea, es increíble, tú mismo gobierno ya lo verás en todas tus zonas, como la gente tiene tecnología. Y ya el docente creo que aprendió a usar la tecnología o aprender a sacar, y si no seguir aprendiendo, cómo usar la tecnología que tiene el estudiante para el aprendizaje, para que juntos exploremos y aprendamos juntos. Pero la clave es esa, bienestar, respeto y luego creo libertad. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué deseas aprender? ¿Y cómo me vas a demostrar que lo has aprendido? Obviamente, demuéstrame y conjuntamente construyamos rúbricas de evaluación. No la voy a hacer yo. Hagan la rúbrica y los indicadores de evaluación de cada cosa que va a hacer el chico con el chico. No sé si con la clase, pero con el chico y con la clase si desean volver a las clases grupales, ¿no? Excelente. Roberto, realmente una noche de mucho aprendizaje. Siempre salgo ganando conversando contigo. Las pocas veces que hemos conversado, pero sí son muy ricas y muy fructíferas conversar con usted, amigo Roberto. Gracias por regalarnos tu espacio, estos 50 minutos que nos has brindado.
y estoy convencido que mis colegas, mis maestros y mis maestras también van a aprovechar este espacio y de todas maneras vamos a seguir construyendo una escuela mejor, una escuela donde podamos soñar todos y donde cada estudiante pueda sacar lo mejor de sí. Y creo que hay que ir rompiendo esquemas para poder transformar nuestras escuelas, nuestros colegios. El sistema educativo no puede estar por encima de nosotros, sino nosotros tenemos que ser capaces de poder transformar y poder hacer de estas estrategias las mejores para ellos, ¿no? Y donde ellos puedan, en la escuela donde realmente puedan construir sus conocimientos, donde puedan construirse como personas, ¿no? Que no sean solamente espacios de construcción cognitiva, sino también social, emocional, ¿no? Creo que eso es fundamental. Más bien, Roberto, muchísimas gracias y tus palabras de despedida. A ti por la